Bueno, ¿qué tal nuevamente? Hoy estamos con un invitado de lujo. Hoy tenemos nuevamente la oportunidad de tener con nosotros al doctor Néstor Braidot. El doctor Néstor Braidot es un especialista en neurociencias, y no solo especialista, es pionero en cómo se pudo aplicar las neurociencias a las temáticas empresariales. Él además es, entre otras cosas, doctor en Ciencias de la Administración, tiene un máster en Neurociencias Aplicadas, máster en Economía, es licenciado en Administración de Empresas, contador público, y todos nosotros lo conocemos por la infinidad de libros y de temáticas empresariales que se comercializan no solo acá en nuestro país y en Sudamérica, sino en el mundo entero. Sabemos que Néstor pasa gran parte de su tiempo en Europa, principalmente en España. Así que bienvenido Néstor, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que quisiéramos hacerte tiene que ver con tu obra Neuroventas. Y en forma sintética o en forma detallada, ¿cómo podemos aplicar, qué encontraste vos que desde la neurociencia se puede aplicar a la comercialización, a las ventas específicamente? Bueno, a ver, es un secreto a voces ya de que el cerebro, con sus activaciones, incide en los comportamientos y en las conductas de las personas, que la toma de decisiones inicia justamente en el plano metaconsciente del cerebro, con lo cual las ventas conllevan, en primer lugar, una decisión de compra por alguien, y en segundo lugar, una decisión de cómo actuar de un vendedor hacia su potencial comprador. Con lo cual, lo que hemos hecho es analizar qué funcionamiento del cerebro provoca una y otra acción de un vendedor, de manera tal de lograr que la respuesta de ese potencial comprador sea una respuesta positiva. Claro. Más aún, incluso en algún momento que estábamos trabajando en la temática de neuroventas, un CEO de una compañía, analizando una instalación de nuevos locales comerciales, una compañía que tiene sede central en Rosario justamente, me pidió el CEO, me dice: mira, como desafío te planteo que ni bien un potencial cliente pisa el umbral de cada uno de mis locales, tiene que sentir una propensión, una inclinación a comprar mi producto antes que lo aborde un vendedor. Y eso es de lo que se trata cuando hablamos de neurociencias aplicadas, en este caso aplicadas a las técnicas de neuroventas. Lograr que el comprador te compre, no que el vendedor fuerce una venta desde él, sino que el comprador te compre. Y eso tiene que ver con funcionamiento cerebral finalmente. Obviamente eso implica entrenamiento fuerte de los vendedores para provocar estos resultados. Perfecto. Néstor, vos pasás mucho de tu tiempo en países de Europa y nosotros que te seguimos, vemos que estás en muchas universidades, escuelas de negocios de todo el mundo, y quisiera preguntarte, por allí, ¿cuáles son las temáticas que más te solicitan los empresarios y por qué? Bueno, hay una diferencia según los países. Yo vengo hace 60 días de Noruega y Suecia concretamente. En los países nórdicos ya hay una preocupación, yo diría un poquito más avanzada, en el sentido de que lo que se está buscando hoy día es el secreto de cómo podemos ser más inteligentes. Y esto parte del desarrollo de habilidades que tienen que ver con el entrenamiento cerebral. Pero más aún, te diría que apunta al desarrollo de inteligencia con una prolongación de vigencia de personas a pesar del avance de la edad. Concretamente, uno de los temas que hemos estado trabajando, particularmente en Suecia, yo he trabajado en Uppsala, es una escuela de negocios que está al norte de Estocolmo, en medio de la nieve, por cierto, que, fíjese, la problemática es de qué manera una persona adulta mayor puede perdurar más tiempo con un cerebro ágil y útil a cualquiera sea la actividad. Y algunas cosas que se han descubierto son, en este caso en particular, que hay determinadas estimulaciones que tienen que ver con las técnicas que utilizamos en los gimnasios cerebrales, que es un poco el tema que estoy desarrollando ahora, que provocan lo que se denomina neurogénesis, es decir, nacimientos neuronales nuevos, aún, insisto, en adultos mayores, estoy hablando más de 70 años. Claro. Edades a las cuales en las empresas se envían las personas a la casa, bueno, justamente porque la edad ya no les da para... Y sin embargo, esos adultos mayores, con las adecuadas estimulaciones, generan neuronas nuevas, neurogénesis, que se integran en su inmensa mayoría al sistema neuronal, con lo cual, a pesar de la piel arrugada, tiene un cerebro rejuvenecido.
sin perder la experiencia acumulada de sus 70 años. Esto está provocando, sobre todo en los grandes centros de estudio y particularmente en grandes empresas, una especie de revolución en las consideraciones de las áreas de recursos humanos. Porque, a contrario Sensu de lo que se decía hace algunas décadas atrás con aquella invasión de los yuppies, donde incluso los de 30 reemplazaban ya a los de 45 porque había todo un proceso de desarrollo de más y más habilidades que tenían que ver con esas edades. Hoy por hoy hay una revisión de este tema porque evidentemente la neurociencia está dando respuestas que no esperábamos realmente. Esa es una de las problemáticas de los países donde de alguna manera están más avanzados en el análisis de estos temas. Luego sí, bajando un poco desde los nórdicos hacia el centro europeo, incluyendo incluso países ya más mediterráneos, tipo España, Italia, etc., ya hay preocupaciones muchas de aplicación, básicamente de neuroliderazgo, temas de neuroliderazgo luego de la mujer. Yo ahora en noviembre tengo que estar en el evento más importante que tienen las asociaciones de mujeres empresarias, que es un tema. Yo estoy trabajando en neuroliderazgo de la mujer hoy día porque sabemos que hay unas diferencias sustanciales entre las características y la arquitectura neuronal del cerebro del hombre y la mujer. Y esto plantea un desafío muy importante que cambia las reglas de juego en cuanto a la inserción de la mujer en el mundo de las organizaciones. Y esas son las problemáticas, digamos, de centro europeo e insisto, hacia países mediterráneos. Por cierto, niveles de aplicación importantes que han precipitado hoy día casi una redefinición, ¿no? Hoy por hoy no hay disciplina en el ámbito empresario donde las neurociencias no hayan permeado aportando cosas y tal vez aportando cosas sustanciales. Sí. Fíjate que a mí me tocó, ni bien llegué del último viaje hace 10 días atrás, un desafío importante en la Asociación de Bancos en Buenos Aires, donde me pidieron un tema neurofinanzas. Esto significa, en un área que pareciera ser de la más absoluta racionalidad y lógica analítica, donde pareciera que solo de números y porcentajes se habla, sin embargo, hoy día este es un tema importante por cómo explica el comportamiento. Sí. Más, a mí me tocó hace ya unos años tener acceso a algunos documentos de trabajo del Instituto de Estudios Financieros de Liechtenstein. Liechtenstein es, vamos a simplificar con todas las disculpas para los habitantes de Liechtenstein, es una piedra con banco arriba. Y sin embargo están estudiando ya no la ecuación lógico-racional de la decisión financiera, sino el cómo desde las neurociencias se explica mejor el comportamiento de inversores, el comportamiento de tomadores de inversión, etc. Es un tema apasionante. Apasionante. Néstor, y hablaste recién de neuroliderazgo, ¿no? Sí. Y cómo las neurociencias también están haciendo su aporte muy interesante, por cierto, ahí. Hoy, el empresario local nuestro, el empresario de nuestro país, bueno, ¿qué podríamos dejarle como reflexión, consejo, entre comillas, si se quiere, desde el neuroliderazgo, ¿no? Ellos que son quienes coordinan grupos y equipos de trabajo en su empresa. Sí. A ver, acá hay dos o tres reflexiones rápidas que hay que hacer. Primero y principal, que la formación profesional, hoy por hoy, es importante pero no suficiente para ser líderes. El conocimiento técnico es necesario, pero no solo, esto es lo que quiero decir. Hoy por hoy las habilidades de liderazgo se desarrollan desde el conocimiento del propio cerebro primero y su funcionamiento, pero también desde el conocimiento de qué le pasa en el cerebro a los liderados finalmente. Y lograr un liderazgo, por ejemplo, a través de el desarrollo de estímulos al hemisferio derecho, que significa estimulación creativa en el liderado, pero como segunda gran reflexión yo diría que lo que estamos observando, y lo estamos observando en este país, pero también en la mayoría, si no todos los países en los cuales estamos trabajando hoy día, es de que cada vez más se está imponiendo en las empresas ciertas técnicas que derivan de los programas de gimnasio cerebral, de Brain Fitness. El gimnasio cerebral implica desarrollo de habilidades neurocognitivas de nueva generación. Las habilidades neurocognitivas no son solamente saber calcular o multiplicar como antaño se decía. Habilidades neurocognitivas significa capacidad de desarrollar percepción, atención, concentración, toma de decisiones, pero también y fundamentalmente capacidades de autoliderazgo emocional.
Hoy por hoy, si un directivo de una organización no tiene autoliderazgo de sus emociones, es imposible que tome decisiones certeras o exitosas. ¿Por qué? Porque aunque más no sea por el estrés que le genera un contexto tan tenso de decisiones que tiene que tener un directivo, aunque sea por eso, que no solo, porque tiene montones de otras circunstancias que lo colocan en un estado de condicionamiento emocional, incluyendo el tránsito, que también coloca a un directivo en situaciones difíciles cuando llega a su despacho. Entonces, lo que hay que lograr allí es justamente superar esas instancias. Y allí nosotros planteamos, luego de un diagnóstico de situación del directivo, lo que planteamos es un programa de entrenamiento que se compone justamente de estos dos campos: entrenamiento neurocognitivo por un lado y entrenamiento para la autoridad emocional por el otro. Y eso le va desarrollando en la persona más y más habilidades para generar una vida mucho más autoliderada, para ser más concreto, porque ese es el otro tema. El ser humano muchas veces va a la deriva de las circunstancias, y lo que nosotros le damos con el gimnasio cerebral es que sea consciente de sí mismo y las circunstancias para que las oriente y que su vida tenga, digamos, un destino que él asume como tal y no que las circunstancias se lo dan. Excelente. Hace más de 20 años, Néstor le hablaba al mundo sobre neurociencia aplicada a las actividades empresariales. Hoy es furor. Él lo dijo hace 20 años atrás o más. O sea que estos conceptos, yo les diría, tengámoslo todo en cuenta, porque sin duda que esta gimnasia cerebral de la que él nos habla, y que me consta que hace años que está practicando con los más altos niveles empresariales, sin dudas es el futuro. Gracias. Gracias, Néstor.